oficio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿cómo va? ¿Cómo va después de una semana caliente? Y sí, la verdad que sí, pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, para los que no nos están siguiendo y es la primera vez que se conectan, nosotros somos el dúo Sutilezas, Claudio y Cristina y Claudio, que este año nosotros hacemos presentaciones musicales y este año decidimos hacer un proyecto diferente, que es esto, radio por streaming. Sí, son charlas tipo conversatorio, no erudito, pero le ponemos todo para... ¿Por qué no es erudito? Y porque bueno, tampoco no somos historiadores, no somos... Bueno, Muchas de las cosas que hablamos no... pero investigamos. Pero las investigamos, Bien. absolutamente. Bien. Además, nada, de comentarles un poquito que nosotros vamos por YouTube, que en principio el programa queda grabado y el chat va en vivo los domingos a las 12 del mediodía, pero que si ustedes no están disponibles en ese horario, pueden meterse en YouTube en el link que les vamos a pasar y lo pueden escuchar cuando quieran y cuando puedan, si tienen ganas. Esperemos que siempre tengan ganas, que nos sigan, que se suscriban, por favor, suscríbanse. Sí, porque suscribirse es una forma de apoyar el proyecto y de darle visibilidad, ¿no? a esto que es una forma de comunicarse. Bien. Bueno, ¿algo más tenemos así como para la presentación formal? No, porque ya nos conocen. Ok. Bueno, entonces vamos a meternos en tema. Así es. El programa se llama Otra Mirada. Le pusimos este título porque creemos positivamente en que hay muchas miradas diferentes y todas aportan desde su lugar distintas ideas, distintas opiniones. También este programa está abierto a toda aquella persona que quiera sugerir, O sumarse algún día en la transmisión también. sumarse, compartir, proponer temas y contenidos. Bueno, dicho esto, voy a alargar. Está el chat para los que quieren ir poniendo sus opiniones y, como decía Cristina, para los que quieren aportar temas. Adelante. Bueno, nosotros venimos con un eje temático que es la comunicación. El debate un poco abierto desde el primer programa de cuál es la verdadera comunicación. Entonces, un poco esto de comunicar para transformarse y para transformar. Como esta semana fue una semana movidita y tenemos un tema muy candente que es el tema de la educación. Pero hoy queremos hablar acerca de los modelos recibidos en educación, cómo nos fueron educando, qué nos hemos creído, dónde y por dónde hemos transitado todos estos años y hasta que llegamos al día de hoy y empezamos ya a decir basta. Pero para contextualizar un poco esto, les cuento que estuvimos investigando un poco sobre la historia de la educación pública. Y resulta que en sus inicios, las universidades, que es puntualmente sobre lo que vamos a hablar hoy, la educación y en la universidad, las universidades solo recibían, en su momento, a personas que pertenecían a cierta élite.
Por ejemplo, la primera universidad pública se fundó, se abrió en el año 1613 en la ciudad de Córdoba. Después, en 1821, se abrió en Buenos Aires y la que le siguió en 1890 en la ciudad de La Plata. O sea que hay trayectoria. Sí, y Mucho. Además decir que, bueno, en aquel momento no cualquiera accedía a la universidad, porque ni siquiera podían, muchas personas no podían ni siquiera terminar la primaria. Claro. Entonces, como estaba todo dirigido a una élite. Sí, era todo a dedo, ¿no? O sea, estudiaba el que tenía ciertos privilegios, ciertos contactos con la alta sociedad, ¿no? O sea, los hijos de Los de hijos una de clase los media ricos de la alta. oligarquía argentina. Ok. Tampoco se tenía en cuenta la concurrencia de las mujeres. Bueno, la mujer más relegada todavía, ¿no? Ah, está. No, te estaba mirando la carita. Absolutamente. Bien. Siendo la primer mujer que se incorpora a la universidad en la carrera de farmacia. Cecilia. No, esa fue o bioquímica o medicina. Cecilia Grierson. Y mira vos, te lo voy a leer tal cual. Ujú. Cuando hace su primer examen, el profesor, que es un profesional, le toma el examen, hace constar en actas lo siguiente: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. Insólito, increíble. Un comentario que hoy, desde luego, sería discriminación pura, Absolutamente. denuncia, Un proceso. etcétera, etcétera, etcétera. Claro que en aquellos años la sociedad machista, que se pronunciaba y se dejaba ver como un acto heroico, todos los del sexo masculino, no dejaba ni permitía que hubiera ningún tipo de cuestionamiento con respecto claro. al otro sexo. Claro. Muy bien, hablando en 1890 o refiriéndonos al año 1890, vino un avance lento hasta la ley 1420, que se abre y da el nacimiento a las escuelas primarias, cuyas escuelas generan un embudo y hacen una apertura que va luego pasando a las secundarias y por último a las universitarias. En 1918 estalla una revuelta en la ciudad de Córdoba por el cierre, mirá vos, el cierre comunitario de un comedor y de un dormitorio universitario. Uh-huh. Ahí empezó todo. Exacto, eso da pie a los universitarios, a los estudiantes, a una cierta revuelta que deciden escribir un manifiesto, que voy a leer tal cual. Sí, es como que fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque ya se venía gestando todo un malestar, ¿no? Había necesidad de un cambio y en la juventud estaba la bandera, evidentemente. El manifiesto se llamó Manifiesto de 1918 Liminar, que significa principio, límite o transición, ¿sí? Se tiene que ver con aquellas cuestiones que denotan cambios profundos, por eso es liminar. Entonces dice así, lo quiero leer tal cual porque es maravilloso, ubíquense en el 1918, ¿no? Sí. Bueno, pura educación, digamos, no había tecnología, no había nada. No. Y dice así: hombres del siglo XX, hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Uh-huh. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una obra americana.
La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho de exteriorizar su pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución de las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Este manifiesto es de la autoría de Diodoro Roca, que fue abogado, reformista, dirigente universitario, periodista y activista de los derechos humanos en Córdoba, en un periodo del 37 a 1942. Participó también Manuel Ugarte, que fue un reconocido representante y participante del gobierno de acá de Buenos Aires, y que formó parte de la llamada generación del 900. Se destacó Diodoro Roca por sus ideas políticas y latinoamericanistas. ¿Qué quiere decir? Que defendía la unión de los países latinoamericanos como una patria grande y advertía sobre la influencia económica y política de las potencias extranjeras en América Latina. Promovía una identidad común latinoamericana, recordado actualmente a Diodoro Roca como uno de los primeros pensadores de la integración latinoamericana. O sea, casi nada, ¿no? Un grande ejemplo de valores y de pensamientos de liberación, digamos. Exacto. Es todo esto del manifiesto, esta revuelta, se da en un contexto histórico que, por un lado, estaba manifestándose la Revolución Mexicana, de la cual hablamos el programa pasado con el tema de los muralistas. Y después también se desarrolló la Revolución Rusa. Un año después también se produjo toda la Revolución en Rusia y en 1917. O sea que fue una época de grandes cambios a nivel mundial. Mundial. Exactamente. Pero lo cierto es que lo que nosotros acabamos de leer de este manifiesto, vuelvo a repetir, que estalla en la ciudad de Córdoba, siguiendo con los programas anteriores, donde poníamos el acento en la comunicación, como dije antes, la necesidad de decir, esta vez quisimos hacer foco en un tema como la ley y la reforma universitaria, y su no deseo de cumplimiento por las autoridades gobernantes, que parece que el único lenguaje que conocen es el de vetar. Si nosotros no tomáramos este tema, sería una contradicción, porque como venimos justamente poniendo el acento en expresarnos, en manifestarnos, en decir, en buscar los canales apropiados, si no tomamos esto, es como que estamos mirando para otro lado. Claro. El martes, ¿por qué tomamos esto? Porque el martes pasado, hubo una multitudinaria marcha a favor de la universidad pública, gratuita y de calidad, en contra del vaciamiento de todas las instituciones educativas, específicamente las universidades. Sí, parece como que estuviéramos, te está yendo un poquito de plano. Parece como que estuviéramos retrocediendo, no, parece no. Si con esta manipulación, digamos, de los fondos universitarios y demás, la intención da que pensar de que quieren volver a la época de la prerreforma universitaria, ¿no? Donde estudiaba solamente una élite. Bueno, en uno de los párrafos del manifiesto, donde dice, hombres de una república libre vinimos a romper las cadenas que ataban a la antigua dominación monárquica y monástica.
si yo leo y me quedo con eso, es como si estuviéramos viviendo en el pasado. Sí, 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 ¿No? sí, sí. Porque es como que está ahora, en la actualidad está pasando lo mismo, exactamente mismo. lo mismo. Lo mismo. Cadenas que hoy siguen arrastrando pesados adoquines humanos, desinteresados cerebros que están en el poder y que potencian y privilegian estructuras políticas extranjeras y económicas, borrando años de logros y reconociendo a las figuras que han ganado. Tenemos 5 premios Premios Nobel, Nobel, sí. egresados de la universidad pública. La fuerza de los jóvenes de aquellos años, convencidos y haciendo caso a las advertencias de sus corazones, enarbolaron las banderas del pensamiento libre para proyectarse hacia el futuro. Futuro que es el presente de hoy. Claro. Entre dictaduras y democracias se fueron tejiendo y destejiendo logros, recibiendo palos de manos de quienes lo único que querían era callar aquellas voces. Ahora bien, para matizar un poco, es que en realidad cada vez que pasamos por dictaduras, que fueron muchas, se retrocedía en los derechos ganados a todo nivel, pero sobre todo, como estamos hablando de las universidades, todo lo que se había logrado en las universidades, venía un gobierno dictatorial y lo frenaba. Sí, es como que es obvio, ¿no?, que había una intención de controlar lo que se piensa, ¿no? O sea, el peligro de que la gente pueda estudiar libremente y pensar libremente, porque el que piensa libre tiene un criterio propio y, digamos, no está sujeto a las órdenes de un poder. Sí, pero bueno, nuestra historia está hecha a palos. Y a palos, sí. Por ejemplo, recordemos la noche de los bastones largos, que en realidad se basó en la época de Onganía. Esto pasó en la época de Onganía, que fue un gobierno cívico-militar. Sí, una dictadura. Una dictadura cívica, militar, y que el propósito, ¿por qué se llamó así? Porque salieron la infantería, el ejército, con bastones largos, a por las cabezas, a aplastar las cabezas de los estudiantes universitarios. Por eso se llamó así, un horror. ¿Por qué? Para defender los universitarios, los estudiantes lo que hacían era resistir para defender los derechos ganados. Y otra mención de las luchas, fueron muchas, y tenemos que nombrar cada una de las luchas, no nos alcanzaría, yo creo que de acá a fin de año, un montón de programas. Fue la noche de los lápices, que tuvo que ver directamente con el boleto estudiantil. Claro. Ahí también salieron a pegar palos. La noche de los lápices, que sucedió en contra de los de los estudiantes secundarios, como dije antes. Sí, que luchaban por un boleto estudiantil. ¿Cuántas luchas? Muchísimas luchas. Luchas por ganancias, y no justamente ganancias e intereses comerciales, ¿no?, sino ganancias de valores, de derechos, de pensamientos, de ideas, pero con palos o no palos, gases o camiones hidrantes, como estamos ahora, que ya parece que se fueron perfeccionando, la educación pública sigue en pie, no se calla, aunque en una adversidad casi absoluta, un abandono del mantenimiento edilicio, salarios que no llegan ni a cubrir los viáticos semanales. El martes, las calles de Buenos Aires
estaban pobladas con carteles, banderas, murales, música, danza. Todas las voces, todos los canales de comunicación se encontraron, como decíamos en programas anteriores, para comunicar, para gritar y para decir basta. Y ahora les quiero leer un testimonio que leí en Instagram, que me pareció muy rico y que es una representante de muchas otras voces, y que dice así, lo voy a leer tal cual. Hace 22 años terminé la escuela secundaria y pude elegir ir a la universidad. Pude porque en este país la educación universitaria es pública y gratuita. De otro modo, siendo parte de una familia de 5 hijos, con una madre viuda y docente, estudiar no habría sido posible. Me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y hoy soy docente de la escuela pública. No llegué hasta acá por una épica individual del mérito ni por la fantasía cómoda de que el que quiere puede. Llegué porque el Estado me dio una posibilidad concreta. Hace unos días una colega me dijo que la manera en que pienso y trabajo la educación artística le da jerarquía a la disciplina. Me puse contenta y le respondí, sin dudar le respondí, es mi formación. La universidad pública no solo forma profesionales, y quizá ahí esté el verdadero problema, que en lugar de agachar la cabeza, el hijo del trabajador puede pensar críticamente, tomar la palabra y disputar un destino distinto del que otros ya habían decidido de antemano. Defender la universidad pública es defender una posibilidad concreta de igualdad menos. Bueno, esto lo escribió una profesional, pero en estas palabras están representados es un ejemplo tantos actual. otros, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me pareció muy rico para compartirlo con ustedes. Totalmente. Todas las áreas del pensamiento y todas las del conocimiento estuvieron presentes, se hicieron escuchar el martes, y yo creo y repito, y creemos con Claudio, como lo hemos hecho en los otros programas, en los anteriores, que no hay que permitir que lo dicho quede en un gran saco de bola. ¿Recuerdan? Lo no dicho se hace bola. Bueno, en cada movimiento dictatorial se vuelve otra vez al retroceso. Ojo con eso. Y acá, bueno, ya lo dije, yo ya lo nombré a Onganía, son tantos los dictadores, ¿no? Sí, si querés puedo aportar un poquito Sí. de los principios, ¿no? que se lograron en la época de la Reforma, Sí. así en concreto. El cogobierno universitario, esto significa que participan los profesores, los graduados y los estudiantes en la gestión de la universidad, cosa que es muy importante para Sí, la seguro. democracia institucional, ¿no? La opinión de cada uno de ellos es importante. La autonomía universitaria, o sea, la independencia política, administrativa y financiera del Estado y de la Iglesia. Es decir, que ningún estamento social puede intervenir ni puede controlar a través de te doy tanta plata, no, ahora no te la doy, porque, bueno, todo lo que está pasando. Por eso se peleó en esa época y se logró la autonomía universitaria. La libertad de cátedra, que bueno, es el derecho de los profesores a enseñar sin ningún tipo de censura ideológica ni de dogmas oficiales.
la cátedra libre, que es la posibilidad de que existan diversas cátedras de una misma materia, para que haya un enriquecimiento en el pensamiento, ¿no? Y no haya favoritismos. La gratuidad y el acceso, estamos en la actualidad volviendo a discutir si tiene que ser gratuita, si hay que pagar un bono, bueno. Sí, vos sabés que te interrumpo esto nomás, Sí. hay más de 50 universidades en todo el país. 50. Más de 50 en todo el país. Claro, lo que pasa es que si lo vemos como un gasto, y evidentemente es un ¿Pero gasto. quién lo ve como un gasto? Y bueno, nosotros no. Ah, Y el bueno. pueblo argentino no lo ve tampoco como un gasto, si no hubiesen ocurrido estos movimientos cuando esa libertad no existía. Pero bueno, hay ciertas ideas que apuntan a ver todo como un gasto, y entonces ahí se complica. Sí. Entonces hablamos de la gratuidad, el acceso para que los inmigrantes, hijos de inmigrantes que estaban... Lo que pasa que también en cuanto a esto de la gratuidad y quién lo ve como un gasto o no, tiene que ver los presupuestos que se asignan Claro. para educación. Y sí. ¿Sí? Y que en realidad de ir para donde tienen que ir, para la educación, para mantener los edificios, para los sueldos, para mejorar, en realidad van hacia pretensiones económicas individualistas y tendenciosas que no tienen nada que Claro, ver, porque claro, queda claro. todo Sí, cada uno lleva agua para su molino, o sea, alimentan su kiosquito, mientras la gente sigue esperando, ¿no? Pero bueno, el acceso de los hijos de inmigrantes, la extensión universitaria, cosa que me parece muy, muy, muy importante, lo cual lo hizo con su ejemplo Favaloro, ¿no? Que sería la vinculación de la universidad con la sociedad para resolver problemas sociales, o sea, aportar lo que el universitario recibió con la gratuidad de su estudio, devolverlo de alguna manera a la sociedad con acciones, ¿no?, concretas. Caso, por ejemplo, de la Universidad de Odontología, que brinda un acceso, si bien hay que pagar algo, acerca, digamos, devuelve un poco lo que los estudiantes recibieron, ¿no? La investigación científica, otro logro de la reforma, ¿no?, que tomara la investigación científica como un centro de producción de conocimiento, no solamente repetir lo que leemos en libros extranjeros y demás, sino producir conocimiento propio. De ahí los premios Nobel y todo lo que mencionaste vos. Y bueno, y en esa época también Irigoyen apoyó, digamos, esto de esta revuelta que comenzaba, él detectó también que lo que se estaba gestando, y ya venía, digamos, la Argentina tratando de democratizar las instituciones con la ley Sáenz Peña, el voto secreto y obligatorio en 1912. Y bueno, y esto él también Irigoyen impulsó esto de la reforma, y para que deje de ser bastión de la oligarquía. Era el último bastión de la oligarquía, era la universidad. Sí, para que tuvieran acceso todos. Todos, ¿no? todos sin privilegios. Exacto. Ahí está. Sí. Deberíamos preguntarnos qué sucede entonces con nuestras voces, ¿no? Siguiendo un poco lo de la marcha del martes, que fue tan apoteótica y tan multitudinaria. Sí. ¿Será que no les conviene tener pueblos sabios? ¿Será que cuanta más ignorancia se propague, más sometimiento de clases habrá? Bueno, el martes la manifestación y los testimonios múltiples en las calles han dejado confirmada la realidad de que no es por acá, no va más, y no vamos a permitir desde ningún punto de vista tirar por la borda tantos años de lucha y derechos conseguidos.
Ahí está. Bueno, siguiendo con lo dicho por Cristina, y tomando como un homenaje también a esta persona que fue Deodoro Roca, ¿no? El gestor del manifiesto. Fue tomado, yo voy a ir un poquito para lo que tiene que ver todo esto con las artes, y dentro de las artes la poesía, la música, la plástica, y cómo se vinculan todas estas áreas, que también es un poco lo que nos gusta, o sea, a nosotros, y en lo que estamos también trabajando, ya sea con la música y demás. Entonces, decía, hay un poema que le escribe Rafael Alberti. Rafael Alberti fue un poeta español, de origen español, pero que estuvo viviendo muchos años en el país, sobre todo en Buenos Aires, porque se exilió durante la Guerra Civil Española, y estuvo acá también aportando con su sabiduría a la cultura argentina. Y bueno, justamente hay una coincidencia en que él escribe un poema que vamos a leer una partecita. Es un poema que se llama Elegía, el esquema, la forma del poema, pero bueno, la parte dice que está dedicada a Deodoro, ¿no? Dice: a su muerte le escribió este poema. Mudo los largos llantos funerales. Alta estrella, mas no para loores. Alto río, mas no para la escoria. Árbol alto, más para bien movido. Arded, bullid, sonad, labradores, la vida, clara, hermosa la memoria, hermoso su sentido, claro su ejemplo y claros sus deudores. Esto que es una partecita, bueno, acá lo que está tratando de resaltar Alberti es, digamos, la categoría moral de la persona de Roca, y es como un canto, como se dice, colectivo, ¿no? Como un himno colectivo, que está como llamando a arded, bullid, sonad, labrador, o sea, no callar las voces, no dejarnos avasallar, y también luchar por lo que uno sueña. Y bueno, habla de la cualidad moral, de cómo lo admiraba Alberti a este hombre, ¿no? Dice: claro su ejemplo y claro sus deudores. Cuando habla de deudores, lo dice en el sentido de la gente que continúa después de él, ¿no? Las generaciones futuras, cómo tienen que nutrirse, digamos, de estas personalidades con estos valores morales. Claro, no es deudores de plata. Claro, no deudor económico. No. Bueno, y en esa época, digamos, en coincidencia con la época de la Reforma, había muchos intelectuales, ¿no? Dentro de intelectuales ponemos a los poetas, a los escritores, a los artistas en general, sí, ¿no? pero ahora creo que vas a desarrollar un poquito más sobre algunos escritores, ¿no? Sí. Porque se desprende como un brazo de lo que nosotros consideramos que el arte nos permite expresar, en este caso a través de las letras, de la poesía. Sí, hay muchos poetas de esa época. En esa época había dos grandes grupos, que era los intelectuales estaban con el grupo Boedo o el grupo Florida, ¿no? Unos un poco más intelectuales de Barrio Norte, y otros más intelectuales de clase trabajadora, ¿no? De barrio. Pero de todas formas, todos de alguna manera, por lo menos algunos de los que yo voy a mencionar, también trabajaron por esa reforma.
Claro, desde su lugar Desde hicieron su un lugar, aporte sí, que sí, fueron sí. sumando. Sí, sí. Ahí uno de los más importantes fue Oliverio Girondo, que es totalmente olvidado por los medios de comunicación. O sea, de esta gente no escuchás hablar en ningún lado, Pero ¿no? no, esta gente no habla. Y no es porque esto sea No escucha para... tampoco. A pesar de que no es fácil entenderlos, tampoco, no escribían para una élite, o sea, se comprometían, digamos, también con lo que escribían y, bueno, Girondo fue un poeta vanguardista, ¿no? Muy rupturista, y estudió justamente, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Este, También tuvo la posibilidad, porque económicamente lo pudo hacer, sus padres lo llevaron cuando era pequeño, también hizo viajes al exterior y entonces se nutrió de la cultura europea y demás, pero bueno, este, a Girondo, digamos, lo tenían como ejemplo, Borges lo tenía como ejemplo, o sea, Como modelo, como como un modelo, así que referente. ahí ya estamos hablando de lo que era Oliverio Girondo, ¿no? Este, y bueno, así como estamos hablando de Girondo y y los grupos de esa época, en el que estaba Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Ricardo Guiraldes, Macedonio Fernández. Macedonio que fue una gran influencia para Borges, ¿no? Vamos a pasar esta es una foto de Oliverio. Bueno, Sul Solar también de esa época, extraordinario artista argentino, muy original en la parte plástica, en todo, va. Hay un museo acá, no sé si todavía está funcionando, está en San Telmo, que yo lo visité, era precioso. Emilio Petoruti, pintor, Conrado Naley Roxlo, Francisco Luis Bernardes, Antonio Berni, No, y Berni, cómo me gusta Berni. también un artista Plástico. plástico muy comprometido. No, y también escribió. Y Berni, escribió, sí. escribió. Después había otras figuras intelectuales, pero todas estas personas a las que estoy nombrando, bueno, iba a nombrar a Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Horacio Quiroga. Mm. Pero la mayoría de los que yo estaba nombrando trabajaban en una revista que era muy, muy de vanguardia, que era la Martín Fierro. Y por ahí circularon todos con sus ideas renovadoras, y bueno, había poetas, críticos, artistas plásticos, músicos, todo se buscaba modernizar la cultura argentina. Era una revista tipo provocadora, irónica, combativa, publicaba manifiestos, poemas experimentales, reseñas, caricaturas, discusiones sobre arte moderno. Bueno, defendía una renovación estética frente al academicismo y nacionalismo conservador. Este es Leopoldo Marechal, en una foto. Marechal también, digamos, fue maestro. En algún lado lo tengo. Él fue maestro de escuela normal. Claro. O sea, si bien no fue universitario, Sí, pero antes él estuvo muy vinculado a los círculos claro. universitarios. Sí, aparte supongo, no sé, en aquella década no existía. En los años 20. Claro, la carrera normal, que era una carrera donde se terminaba, digamos, la enseñanza, el que quería dar clases, el profesor, el maestro, Claro, claro. maestro normal. Claro. Maestro normal. Después con los años fue evolucionando todo y surgió los profesorados en enseñanza primaria, se fueron cambiando los títulos, los nombres, etcétera. Sí, fue... Bueno, él estuvo muy, muy allegado
a la UBA y participó también, era un gran participador de la Martín Fierro. Bueno, una frase conocida de la revista era que resumía un poco el espíritu del grupo, renovador y muy loco todo. Decía: frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público. Era como que eran provocadores. Provocadores de ideas, de pensamiento, provocadores nuevas, de ideas. libres. En tono burlón, desafiante, era muy característico de estos intelectuales. Bueno, y siguiendo con este punto y ya redondeando, ¿no tenías algo para leer, lindo? sí, voy a volver a quien está ahí en la fotito, que es Oliverio Girondo, y voy a ir cerrando con esto. Es un poema de él, sacado de la antología, un libro que se llama Antología. Y nada, lo elegí porque me encantó, a Cristina también. Sí, muy bueno. Y para el que no lo leyó nunca, que por ahí se le despierta leer algo de él, ¿no? Para pensar también. Sí. ¿No? Son poemas y son escritores que dan a pensar, que movilizan, que motivan las ideas, que fomentan la creatividad, que dan apoyo a las luchas. Bueno, el poema se llama Dicotomía Incruenta. Dicotomía, que significa que son dos cosas opuestas, ¿no? Incruenta es algo no sangriento, digamos. Bueno, se llama Dicotomía Incruenta. Siempre llega mi mano, más tarde que otra mano, que se mezcla a la mía, y forman una mano. Cuando voy a sentarme, advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo que acaba de sentarse, a donde yo me siento. Y en el preciso instante de entrar en una casa, descubro que ya estaba antes de haber llegado. Por eso es muy posible que no asista a mi entierro y que mientras me rieguen de lugares comunes, ya me encuentre en la tumba, vestido de esqueleto, bostezando los tópicos y los llantos fingidos. Ahí estamos. Espero que le haya gustado el poema. Muy bonito, muy lindo, muy profundo. Vamos a... Muy para pensar. Sí, para pensar. Y bueno, queríamos ir terminando con esto. ¿Sí? Sí. Ok. Esta es una imagen que nos gustó y con una frase que fue una de las frases más que lo representan más a don Diodoro Roca, el gestor de la reforma universitaria, que dice: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Muy bien. O sea que tenemos que seguir trabajando por Sí, no hay duda de que... No hay que bajar la guardia en esto. No hay duda de que siempre el trabajo lo hace uno sumado a otro y a otro y a otro y así colectivamente. Y bueno, a veces uno se cansa, ¿no?, de tanto trabajo. Pero bueno, no hay otra forma, o por lo menos no conocemos otra forma. Este contexto social que nos atraviesa
y que nos viene atravesando desde hace muchos años, no nos deja muchas alternativas. Y lo que sí queda claro es que uno no puede quedarse quieto, uno no puede quedarse aceptando todo lo que pasa, sino que hay que mover piezas, ¿no? Como esas frases que dicen, bueno, pasó algo inesperado, pasó algo que no es tan bueno, pasó para dejarnos un aprendizaje. Siempre nos dejan un aprendizaje. En algunos casos lo podemos ver, en otros casos nos cuesta más, pero sí tenemos una identidad como pueblo, como argentinos. Nuestras universidades son un ejemplo en el mundo, y todo fue y es y seguirá siendo con un costo alto, pero vale la pena seguir siendo libres de pensamiento. Así es. Así que bueno, Nos vamos despidiendo. Vamos a hacer como de costumbre, vamos a tocar un tema. Vamos a buscar la guitarrita. bueno, hoy vamos a regalarles Cuando comenzamos a nacer, también versionado por nosotros, de Sui Generis. Te voy a mirar porque si no va a ser un poco complicado. Cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida. Que poca cosa es la realidad. Mejor seguir, mejor soñar. Que lo que vale no es el día, pero el sol está. No es de papel, es de verdad. Tienes una boca para hablar y comenzás a preguntar y conoces a la mentira. Con tus piernas vas a caminar, pero te empiezan a encerrar y ahí te quedas con tu rutina. ¿Y qué vas a hacer? Uno se cansa de correr. Llena tus valijas de amor y te vas a buscar el cuerpo de una mujer y descubrís que amor es más que una noche y juntos ven a amanecer. Vos te conformas si no es amor, es tuya igual y vos le das lo que te pida. Pero si te ofrecen el final, dirás igual me de quedar, porque soy yo, porque es mi vida. Hasta el próximo programa. Gracias por estar. Todas las mañanas que viví
sucio de mis manos.